Una vez explicados los antecedentes, vamos a entrar ahora sí a qué es el patrón modelo vista controlador. O en pocas palabras, bueno, en siglas, MVC. Este patrón es para el diseño de software y fue formulado por Treiber-Renskow, no estoy segura de cómo se pronuncia, en 1979. Y divide la aplicación en 3 módulos. Estos módulos son el modelo, las vistas y el controlador. La forma de comunicarse entre ellos está ilustrada en este diagrama, donde este muñequito es nuestro usuario. Como les comentaba, la idea del modelo es que este es el que se va a encargar de manejar los datos. Si vamos a tener un directorio telefónico, aquí es donde tendríamos a las personas, a los teléfonos, las direcciones, la estructura del directorio, si va a ser un directorio ordenado alfabéticamente o si es un directorio del quedó en donde lo anoté la última vez. Todo eso va a quedar representado en esta parte. También frecuentemente se habla de que el modelo se va a encargar de la conexión con el sistema de persistencia de los datos. Por persistencia de los datos me refiero a si los vamos a guardar en una base de datos, en un archivo de texto o simplemente los vamos a dejar nada más en memoria RAM. Puede suceder. Una de las versiones que he encontrado de modelo vista controlador separa la parte del modelo en 2 partes. Las clases que están directamente trabajando solamente con el modelo y otras que se les conoce como el coordinador. La idea de separar estos dos es para que sea posible cambiar sin demasiado esfuerzo. Por ejemplo, el sistema subyacente. ¿Qué tal que a veces, más bien, cambiar el que está acá arriba? Bueno, los dos. Por ejemplo, en el modelo podríamos tener una versión que guarda las cosas en una base de datos, otra versión que lo guarda en un archivo de texto. Y eso quedaría solamente en la capa de acá arriba. En el caso del coordinador, por ejemplo, podrían decidir tener una interfaz en Java Swing, tener una interfaz en una consola de texto, manejarlo nada más con la terminal, o podrían tener una versión en JavaFX, o tal vez algún otro sistema que ustedes prefieran. La idea es que si cambian el sistema para la interfaz gráfica de usuario, la verdad es que sí va a afectar un poco a las definiciones de nuestros métodos en esta parte de acá. Entonces, para poder hacerlo lo más flexible posible, lo que se hace en esta versión es el modelo es independiente de con qué interfaz gráfica de usuario lo vayamos a utilizar o interfaz no gráfica. El que se va a encargar de hacerlo apto para va a ser el coordinador, ¿no? O los coordinadores del modelo. Pero bueno, hay veces, como veremos más adelante, que lo más eficiente a lo mejor es simple y sencillamente decir, lo voy a hacer con una sola tecnología y no pienso cambiar por las demás. Y entonces estas dos se pueden convertir simplemente en un solo paquete que es el modelo. Ahora, ¿por qué importa qué APIs estamos utilizando para la vista? Bueno, ¿qué es la vista? La vista va a ser la interfaz que se le está mostrando al usuario. Entonces, la definición original de modelo vista controlador lo que nos dice es que los elementos del modelo van a informarle a las vistas cada vez que estos sean modificados. Si, por ejemplo, cambiamos la dirección de alguno de mis contactos en el directorio, ese cambio en la dirección va a venir de por acá, del controlador, y lo que va a hacer el modelo es notificarle a la vista que cambió el valor de la dirección, y entonces las vistas se van a refrescar y van a mostrar ahora la nueva dirección. Entonces, por eso es importante que esta parte de acá, el coordinador, conozca los métodos con los cuales podemos realizar estas notificaciones hacia las vistas. Observen que ese patrón que les mencionaba hace rato de los eventos y los suscriptores podría aplicar aquí, ¿no? Las vistas básicamente van a estar suscritas a lo que esté haciendo el modelo y el modelo les va a avisar a las vistas cada vez que hay algún cambio. Otra manera de implementarlo podría ser que el coordinador tenga una referencia a la vista y cada vez que ocurra algún cambio, pues simple y sencillamente le informa. Un detalle importante de este modelo es que, de este patrón, es que cada modelo puede tener varias vistas. Por ejemplo, si se van a dar los resultados de una estadística, pues algunos podrían tener una vista que sea una gráfica de barras, o podría haber otra vista que sea una gráfica de pastel, o podría haber otra vista que muestre una tabla con los detalles de los datos que fueron recabados.
Entonces, un modelo puede tener varias formas de estarse mostrando y dependiendo de lo que pide el usuario, podría mostrarse una, más o ninguna de estas. Entonces, el que se va a encargar de decidir qué vista se muestra y qué es lo que está buscando el usuario va a ser el controlador. Entonces, aquí llevamos lo que es la información en sí que estamos tratando de almacenar y cómo la vamos a almacenar. Este es cómo se la vamos a presentar al usuario. Y este es el que va a controlar toda la lógica acerca de cómo se van a estar comportando estos datos y va a recibir las solicitudes de parte del usuario y va a hacer lo que le pida. Por ejemplo, si el usuario quiere inscribir a una nueva persona en el directorio, entonces le avisa al controlador que quiere agregar a alguien. El controlador se va a encargar de mostrarle, de recabar la información del usuario, pasársela al modelo. El modelo hace los cambios correspondientes y notificará a las vistas. Ahora, entonces, el flujo ideal es de esta manera. El usuario le avisa al controlador que quiere realizar una operación. El controlador se va a encargar de abrir y cerrar las vistas para que el usuario pueda recibir la información y se va a encargar de avisarle al modelo de las modificaciones o las operaciones que tenga que hacer. Cuando el modelo realice cambios en los datos, le va a avisar a las vistas de que tienen que actualizarse. Ahora, de las vistas vienen las salidas, porque es donde el usuario está viendo qué fue lo que sucedió. Lo que ya se empieza a salir un poquito de la definición estricta es que si estamos usando una interfaz gráfica de usuario, bueno, la verdad es que aquí dibujé al usuario y entró directamente con el controlador, pero ¿cómo es que una persona se comunica con un programa? Pues realmente se comunica a través de la interfaz, ¿no? Y eso es por acá. Entonces, realmente el usuario está interaccionando con las vistas. Cuando nosotros queremos agregar a alguien en un directorio, pues hacemos clic en algún botón, le pedimos agregar y ahí es donde escribimos la información acerca de a quién tenemos que agregar. Entonces, realmente esta flechita que está aquí la podríamos dibujar hacia acá, es decir, que el usuario realmente le está mandando la información a las vistas y las vistas se encargan de pasarle las peticiones al controlador. Pero bueno, no es así como está el diseño original. El diseño original dice que el usuario le manda las entradas al controlador. Entonces lo que tenemos aquí es esta flecha gris oscuro, casi negra igual que las demás, punteada, donde aclaramos que estas entradas del usuario pues están pasando a través de la interfaz gráfica de usuario y aquí se está recabando la información que bueno, sin hacer más con ella, se la vamos a pasar al controlador para que ahora sí el controlador continúe el ciclo de la manera tradicional. Se va a encargar de avisarle al modelo lo que tiene que hacer, va a coordinar que los datos sean correctos y cuando sea necesario mostrar nuevas ventanas, bueno, las va a abrir y cerrar desde acá. Y lo que quiero que veamos a continuación es cómo se ve esto ya en la práctica. Entonces, resumiendo, el modelo es el conjunto de clases que representa la información del sistema en la computadora. Maneja toda la lógica de negocio, que se refiere a las relaciones que se deben mantener entre los datos del modelo. Por ejemplo, si se cierra un grupo de clases, desaparecen todas las inscripciones asociadas a él. Esta parte de consistencia, entonces, se tiene que mantener aquí. Se comunica directamente con el sistema de persistencia de los datos, como sistema de archivos, base de datos, ahora que está de moda, mandarlo a internet, a la nube, a servidores y computadoras que no son nuestras. También al sistema a modelar también se le conoce como dominio. Si estamos hablando de alumnos inscritos en cursos de una universidad, bueno, ese es nuestro dominio. Si se trata de un directorio donde tenemos personas, direcciones y teléfonos, ese va a ser el dominio. Y aquí tenemos, bueno, lo de la cajita de acá. El coordinador de la aplicación conecta al modelo del dominio con las vistas que se lo mostrarán al usuario, enviando notificaciones del modelo a las vistas cuando ocurren modificaciones. Les decía que puede ser con eventos o puede ser teniendo una referencia directa. Ok. Las vistas son el conjunto de clases que se encargan de mostrar al usuario la información contenida en el modelo. Una vista está asociada a un modelo, pudiendo existir varias vistas asociadas al mismo modelo, y pueden ser formas con datos, gráficas, multimedia, etc. Aquí les platicaré también de viva voz algo que pueden encontrar a más detalle en las referencias que incluimos al final.
La realidad es que, aparte de mostrar los datos que están en el modelo que veíamos anteriormente, cuando ustedes estén trabajando con interfaces gráficas de usuario, también hay otro modelo con el que van a tener que tener cuidado y otra información que van a tener que estar controlando, que es la información misma de los elementos gráficos. ¿En qué estado se encuentran las ventanas, los botones, a lo mejor un menú para desplegar cosas? Esos objetos también van a tener un estado y también van a necesitar modelar qué está pasando con ellos. Por ejemplo, hay ciertos botones que cuando no se cumplen ciertas condiciones tienen que estar desactivados, ¿no? Entonces ustedes tienen que llevar el control de cuándo activar y cuándo desactivar ese botón para que el usuario no haga clic en momentos en los que no es adecuado. Todo eso pues también lleva una buena parte de ingeniería de software, estar diseñando el modelo de datos de los elementos de la interfaz gráfica. Entonces, van a tener que hacer un poco de malabares entre las dos cosas, entre lo que es el dominio en el cual están trabajando, en la información que quieren manipular, pero también van a tener otra especie de modelo, una lógica que se refiere al control de la interfaz gráfica de usuario en sí misma. No lo quise poner en el texto para no llenarlo de complejidades extra en una primera vista este tipo de temas, pero se los menciono porque en cuanto empiecen a programar interfaces, de pronto se van a dar cuenta de que hay muchas más variables que tienen que cuidar que nada más el modelo de sus datos. Entonces, como les comentaba, en las referencias se incluye también material para que puedan revisar eso. Bien, y por último, controlador. Maneja la lógica de la aplicación, es decir, canaliza las solicitudes de información por parte del usuario, haciendo las consultas pertinentes al modelo y solicitando la apertura de las vistas correspondientes. Y bueno, dicho esto, ya tenemos la parte lógica. Lo que nos queda a continuación es ver los ejemplos ya en Java.